Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 24 de junio de 2022. Bueno, en estas últimas 2 semanas, desde el último informe, han pasado cosas bastante importantes en las acciones en Estados Unidos. O sea, tan sencillo como que entraron en mercado bajista y hoy revirtió. A ver, estamos en un gris, tampoco puedo decir, no, bueno, entonces ahora como cruzó por arriba del 20%, ese mercado bajista está anulado, porque lo cierto es que los mercados bajistas se caracterizan porque justamente tienen una causa fundamental que provoca un deterioro en los fundamentos de las empresas y en los balances de las empresas que provoca bajas profundas, pero a la vez prolongadas en el tiempo, porque tiene que ver con un deterioro en los fundamentos. Entonces, yo hasta el día de hoy no tengo información, porque todavía no han salido, por ejemplo, los datos del PBI del segundo trimestre de este año, porque de hecho todavía no terminó el segundo trimestre de este año, entonces no podemos saber si Estados Unidos efectivamente está o no está en recesión, y como tampoco salieron los balances, tampoco podemos confirmar si efectivamente se está viendo un fuerte deterioro en los fundamentos de las empresas como los que están en este momento descontados en los precios. O sea, en este momento, técnicamente uno podría decir, bueno, listo, el Standard & Poor's ya cayó por debajo del 20%, por lo tanto, a pesar de que en el día de hoy revirtió y estamos ahora un 18,5%, si tomaría la medición desde el último récord histórico del 4 de enero hasta acá, sería un 18,5%, entonces ya técnicamente podríamos decir que no estamos en mercado bajista. Bueno, lo cierto es que ya cruzamos el umbral del 20%, entonces esta reversión por ahora no podría considerarse como que bueno, listo, ya está, ya terminó el mercado bajista, aprovechen para comprar porque esto va a seguir subiendo. O sea, todavía no tenemos información para poder concluir ni para un lado ni para el otro, aunque ustedes ya se imaginarán que por todo lo que vengo diciendo, a mí me cuesta ver esto como un mercado bajista. Lo veo algo más parecido, con enormes diferencias por supuesto, pero a lo que fue 2020, donde el Standard & Poor's cayó más de un 20%, pero no podría considerarse eso tampoco mercado bajista porque fue algo demasiado rápido y a la vez revirtió muy rápido. Y obviamente cualquiera de ustedes con justa causa podría decirme, bueno, mira Leo, ya está, resignate, listo, te confundiste, viniste diciendo durante todos estos meses que esto es una corrección, el Standard & Poor's ya cayó por debajo del 20%, por lo tanto es un mercado bajista, no pasa nada, aceptá que te equivocaste, listo y ya está. O sea, tranquilamente cualquiera me puede decir eso con todo derecho porque efectivamente el Standard & Poor's ya cayó por debajo del 20%, entonces técnicamente podría decir, bueno, mirá, por más que yo diga que esto es una corrección de mercado, lo cierto es que durante estas últimas 2 semanas vimos al Standard & Poor's por debajo, incluso un 24% por debajo de su último récord histórico. Así que técnicamente esto debería ser considerado un mercado bajista. Pero vuelvo a lo que decía al principio de este video. O sea, la diferencia que hay entre corrección de mercado y mercado bajista no solo es ese 20% de umbral, digamos, de baja, sino además, por sobre todas las cosas, la idea de que una corrección de mercado está gobernada por sentimiento inversor, mientras que un mercado bajista está gobernado y está llevado adelante por un deterioro profundo y a la vez perdurable durante al menos un año en los fundamentos de las empresas y de la economía del país, de tal manera de que se produce durante un prolongado periodo de tiempo, por supuesto generalmente seguido y acompañado con una recesión en la economía real, y justamente por esas razones que perduran durante bastante tiempo y se provocan bajas en todos los sectores del mercado porque afecta de manera transversal los fundamentos de la macroeconomía del país.
En cambio, en una corrección de mercado, lo que pasa es que existen una o dos causas generalmente, que son causas efectivamente negativas para la economía y para los fundamentos, los balances de las empresas, que son exageradas por el sentimiento inversor. Entonces, se producen bajas que son excesivas y exageradas. Ahí se producen las ineficiencias más interesantes en los mercados, que nos dan grandes oportunidades de compra, porque el sentimiento inversor, al ser sentimiento y no ser algo racional, no están mirando los negocios, los balances de las empresas, sino que se están asustando por noticias, por cosas que están pasando, por información que circula y que suele estar fuera de escala, suele estar exagerada, como generalmente suelo decir. Entonces, mucha gente se asusta, vende de manera ilógica, básicamente, vende de manera demasiado apresurada, y después eventualmente, cuando el mercado se va dando cuenta de que efectivamente las causas a las cuales atribuye la corrección de mercado no son lo suficientemente fuertes para afectar tan negativamente a los fundamentos de las empresas como lo que esté descontado en el precio, empieza la reversión y vuelve la suba. Siempre cito, por ejemplo, el tema de los aranceles de Trump. Cuando Trump le ponía aranceles a China y China le ponía aranceles a Estados Unidos, lo máximo que se llegó a poner en aranceles fueron 750.000 millones de dólares. Estamos hablando de una economía como la de Estados Unidos, que en aquel momento eran más o menos 18 billones, y la de China en aquel momento habrán sido 15 billones de dólares. Estábamos hablando de aranceles por 500.000 millones, 750.000 millones, entonces y veíamos bajas de 5 o 6% en los índices, y obviamente bajas más pronunciadas en sectores que son más en crecimiento, digamos, sectores más dinámicos. Entonces ahí uno veía claramente que se estaba exagerando la guerra comercial de Estados Unidos contra China, y se estaban produciendo bajas exageradas en los precios de las acciones, que eventualmente, cuando pasaba el tiempo, cuando empezaban a pasar un par de semanas y se veía que eso no iba a seguir escalando en algo mayor, sino que eran simplemente jugadas políticas entre Estados Unidos y entre China, bueno, entonces eventualmente empezaban a aparecer inversores que veían eso como oportunidad de compra, veían que había empresas que habían quedado más baratas y las compraban, entonces subía. Entonces, en este caso a mí me sigue pareciendo lo mismo, como les he dicho en anteriores informes, de que esta, por supuesto, es una corrección de mercado que en lugar de una o dos tiene 6 o 7 causas fundamentales. Y vuelvo a repetir de que por más que trate de ponerme del lado de los bajistas y ver y tratar de analizar el mercado como lo analizan ellos, tratando de encontrar alguna causa que vaya a terminar generando o vaya a terminar efectivamente mostrando el mes que viene, cuando se publiquen los datos del PBI del segundo trimestre para Estados Unidos, de que efectivamente entonces está justificada la recesión y efectivamente está justificada la baja de los mercados. La verdad que sigo sin encontrar información. Sigo sin encontrar que efectivamente el deterioro en la actividad económica de Estados Unidos y de Europa es lo suficientemente grande en este momento como para concluir que efectivamente Estados Unidos va a entrar en recesión, porque esa sería justamente el principal argumento que podría darme un bajista en este momento para decirme que esto efectivamente no es una corrección de mercado que ha exagerado un poco la baja, sino que efectivamente es un mercado bajista, porque podría decirme, sí, en este momento se está gestando una recesión en Estados Unidos, una recesión que obviamente que va a ser, que va a prolongarse y va a provocar un deterioro que ya se está produciendo, un deterioro en la economía de Estados Unidos y por lo tanto en los fundamentos de las empresas, y entonces, no sé, supongamos todo el resto del año vamos a ver baja de las acciones. Un bajista podría tranquilamente decirme esto, pero sinceramente o ellos están mirando datos que yo no estoy encontrando, o están mirando los mismos datos que yo, pero están sacando conclusiones totalmente diferentes, porque vieron, yo en estos informes veo el PMI, que es un indicador mensual y muestra que la actividad de las empresas se está expandiendo en Estados Unidos y en Europa.
Como bueno, obviamente mostramos también la curva de tasas en Estados Unidos, que efectivamente con las subas de la Fed, la suba de la semana pasada, lo que vemos es eso, que la curva, como ya decíamos en informes anteriores, se está aplanando y se va a terminar aplanando, pero por ahora estamos con pendiente positiva y seguiremos por un tiempo más con pendiente positiva, y de hecho eso se ve reflejado en el crédito. Cuando vemos el crédito, esto está tomado al 13 de junio, cuando vemos el crédito a nivel mundial, la variación interanual de los préstamos a nivel mundial para Estados Unidos, la zona euro, el Reino Unido y Japón, vemos, o por lo menos yo veo acá, tomado al 13 de junio, crecimiento en el crédito a nivel mundial. Y esto obviamente va de la mano de esta curva con pendiente positiva, que también a nivel mundial prácticamente todos los países, por lo menos los países más importantes del mundo, tienen todos pendiente positivo. O sea que esto incentiva a los bancos a darle crédito a las personas y a darle crédito a las empresas, y eso dinamiza la economía. Entonces, no sé, o sea, tal vez están viendo datos que yo no estoy viendo, pero sinceramente me cuesta encontrar los argumentos como para decir que efectivamente Estados Unidos va a entrar en recesión con pendiente positiva en la curva de tasas, con desempleo en valores mínimos históricos, con PMI que está mostrando aumento de actividad económica en las empresas. Así que por más que lo intente, digo, bueno, va a ser una recesión muy rara si efectivamente eso pasa, porque bueno, veremos si efectivamente a mediados del mes que viene, cuando se publique el dato del segundo trimestre del PBI para Estados Unidos, vamos a ver si efectivamente Estados Unidos está en recesión, y en ese caso ahí sí vamos a mirar, vamos a desglosar, lo desglosaremos en este informe para ver eso, porque me sigue sin parecer, o sea, esto me sigue pareciendo una corrección de mercado que obviamente está temerosa de la inflación, está temerosa de la invasión a Ucrania, de los precios de la energía, básicamente de la inflación en general, está temerosa por la reacción que puede tener la Fed, por la reducción de la hoja de balance. O sea, y por eso tengamos en cuenta de que esta situación que estamos viviendo con respecto a la Reserva Federal no se parece a la década del 70, como muchos dicen, sino que se parece en realidad a la década de 1940. Entonces tenemos que compararla más bien con esos momentos. Y para que quede claro esto, yo en informes anteriores me acuerdo haber mostrado estos cuadros que marcan las bastantes similitudes, obviamente que también hay diferencias, con respecto a este contexto que estamos viviendo, este contexto inflacionario, con respecto a, por ejemplo, la década del 70, que sería lo que vemos acá, y lo que será la década de los años 30 y años 40. O sea, el contexto que estamos viendo ahora tiene mucha más similitud con eso. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que en este momento estamos en un contexto de dominancia fiscal, no estamos en un contexto de dominancia monetaria, como lo era en la inflación que hubo en la década de los 70. ¿Qué sería dominancia fiscal o dominancia monetaria? Bueno, ¿quién maneja la batuta? O sea, ¿quién es el que va a decidir efectivamente qué es lo que va a ocurrir con la actividad económica y más que nada con las principales variables de la economía? ¿Por qué? Porque obviamente cuando Estados Unidos tuvo que financiar la Segunda Guerra Mundial, vemos acá el déficit del gobierno como porcentaje del PBI, que es muy grande. Acá también hasta el año 2020 con lo que fue el COVID, pero 2021 también fueron 2 billones de dólares de déficit que tuvo el gobierno de Estados Unidos. Entonces, claro, acá ¿qué es lo que tiene que hacer? Vemos, como dice acá, que la tasa de corto plazo de la Fed fue muy baja. Y es correcto que así sea, porque imagínense, cuando hay una gran cantidad, que eso lo vemos también con base monetaria como porcentaje del PBI, aunque también podemos verlo acá con la deuda total con respecto a la M2, a toda la base monetaria, más los depósitos de los bancos. Vemos, y acá en naranja también la inflación. O sea, lo que notamos es
con respecto a las similitudes que hay con respecto a la década del 30 y del 40, que justamente la Fed no puede subir demasiado la tasa de interés, ni puede tampoco dejar que la tasa del bono a 10 años suba demasiado, porque básicamente generaría una insolvencia en el gobierno de Estados Unidos. O sea, bueno, nosotros somos argentinos, ya sabemos lo que pasa cuando un país tiene una crisis de deuda en moneda extranjera. Básicamente lo que pasa es que defaultea, eventualmente reestructurará y bueno, la historia de Argentina durante las últimas décadas. Ahora, ¿qué pasa cuando un país tiene una crisis de deuda en moneda local, cuando tiene mucha deuda en moneda local? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, lo que muestra la historia es que los países, sobre todo los países desarrollados, o sea, cuando han tenido crisis de deuda en moneda local, lo que han hecho es inflacionarla. O sea, básicamente es controlar, digamos, tasa de interés, o sea, controlar el costo que tiene su endeudamiento, y eso se limpia a través de la inflación. O sea, lo que hacen es básicamente joder, por supuesto, a los acreedores, pero es lo que hizo Estados Unidos al salir de la Segunda Guerra Mundial con toda esa deuda que tenía. O sea, la Fed durante la década del 30 y los 40, digamos que fijó la tasa de largo plazo, la tasa del bono 10 años en 2,5, que era lo que vemos acá cuando dice control de tasa de interés. Entonces, básicamente, los que compraban bonos del Tesoro no podían recibir más tasa que esa. O sea, estaba fijada esa tasa. No, la Fed no dejaba que los bonos, la tasa de los bonos suba de 2,5 en aquel momento. Entonces, como la inflación era más alta, como vemos acá, que efectivamente después fue bastante más alta, la inflación llegó acá, como vemos, arriba del 15%, algo parecido a lo que pasó en la década de los 80. Como vemos acá, lo que se hizo fue básicamente licuar las deudas, porque si no, otra no había. O sea, y ahora va a ser lo mismo. O sea, como de hecho ya lo hizo el año pasado. O sea, la Fed no puede permitir que la tasa, ni la tasa de corto, ni la tasa de largo plazo suban demasiado, porque muchos dicen, no, la Fed, la tasa del bono a 10 años va a llegar al 7%. Bueno, si pasa eso, quiebra el gobierno de Estados Unidos. O sea, no tiene solvencia por la gran cantidad de deuda que hay en el sistema, por la gran cantidad de deuda que tuvo que emitir el gobierno de Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que hace la Fed es colaborar con el gobierno de Estados Unidos para inflacionar la deuda y bajarla en términos reales. Entonces, es como todo un delicado equilibrio, pero justamente la dominancia es fiscal. O sea, el que va a manejar esto es el gobierno de Estados Unidos. Y obviamente la Fed, que le va a decir al gobierno de Estados Unidos, bueno, mira, empezá a bajar tu déficit como porcentaje del PBI, para que de esa manera yo como organismo, como Reserva Federal, pueda recuperar el control. O sea, podamos volver a un régimen de dominancia monetaria, y yo con la tasa de interés pueda volver a tener una herramienta con la cual pueda ayudar a hacer política monetaria cíclica y contracíclica siempre que sea necesario. Porque vemos acá nuevamente que cuando la base monetaria en términos de PBI bajó, y cuando el déficit del gobierno de Estados Unidos, como vemos acá, bajó, después ya la Fed recuperó su poder, digamos, recuperó el protagonismo en la economía. O sea, porque la idea es justamente esa, que el protagonismo en el ciclo económico lo tiene que tener la Reserva Federal, no el gobierno de Estados Unidos. Pero claro, ahora hay tanta deuda dando vuelta en el sistema que si la Fed empieza a subir la tasa todo lo que le gustaría, bueno, podría provocar un problema de insolvencia en el gobierno de Estados Unidos, y bueno, ni nos queremos imaginar todos los problemas que eso traería. Entonces, ¿qué pasó? En este momento, según lo que marcan las estimaciones, el déficit del gobierno de Estados Unidos estaría más o menos en 1 billón durante este año, que si uno lo mira como porcentaje del PBI, sería más o menos el 4% del PBI, con lo cual efectivamente el gobierno de Estados Unidos está bajando su déficit fiscal como porcentaje del PBI, que es exactamente lo que le está pidiendo la Fed. Vamos a ver qué hace Biden ya más en la segunda parte de su mandato, pero efectivamente el gobierno de Estados Unidos lo está haciendo porque sabe que así no puede seguir. O sea, llegará un momento que se va a terminar quedando sin acreedores con tanto déficit, pero efectivamente está empezando a hacer los deberes, y gracias a eso la Fed eventualmente va a recuperar su herramienta de política monetaria, como lo es la tasa de interés. Pero en el mientras tanto, lo que va a hacer básicamente es licuar, va a licuar la deuda, y vamos a tener bonos del Tesoro
rindiendo negativo seguramente todo este año y tal vez gran parte del año que viene también. Bueno, entonces como para cerrar esta parte, bueno, repito un poco lo que ya vengo diciendo, ¿no? O sea, estaremos a la espera, veremos si surge nueva información que marque si efectivamente esto es el rebote del gato muerto, como pueden decirle muchos. Los bajistas, imagínense cómo creen que los bajistas han reaccionado a estas subas importantes que tuvo el Standard & Poor's durante esta semana. Habrán dicho, este es el rebote del gato muerto, este es el engaño para los alcistas. Bueno, no lo sé, ni ellos lo saben, ni yo lo sé, nadie lo sabe, porque lo veremos durante la semana que viene si esto efectivamente fue el piso definitivo de esta baja del mercado, porque ya no sé si decirle corrección o mercado bajista. Así que, o si efectivamente durante las próximas semanas veremos más baja. Bueno, eso va a aclararse bastante el mes que viene, porque efectivamente cuando ya surja la información sobre la actividad económica de Estados Unidos durante el segundo trimestre de este año, ahí por supuesto ya se va a aclarar bastante más el panorama. La guerra de Ucrania ya vemos que empezó siendo lo que podría ser una guerra relámpago o algo rápido, y ahora se convirtió en una guerra de desgaste con ambos participantes ahí estancados en un conflicto que está principalmente localizado al este de Ucrania. Así que bueno, veremos qué pase ahora durante el verano europeo. Obviamente que Rusia sigue exportando petróleo, lo hace a través de China y de la India, se los vende con un 30% de descuento y ellos a su vez los revenden a otros países. Entonces, bueno, como decíamos en el informe anterior, ¿no? Si yo compro empresas petroleras en este momento, lo que tengo que estar considerando es si el petróleo va a seguir subiendo de estos valores. O sea, tengo que seguir considerando esto, porque recordemos que comprar empresas petroleras, invertir en empresas petroleras, es comprar petróleo de manera indirecta. Entonces, calcúlenle que con esta recuperación que han tenido las acciones durante esta semana, sigue estando en la cabeza de muchos inversores la tentación de empezar a hacer rebalanceo de carteras, a ver si, bueno, ya me deshago de las empresas que tengo. O sea, porque volvemos a lo mismo, esto es todo un periodo de desgaste. O sea, el inversor que está comprado en acciones y ve todo esto que ha pasado durante todo este primer semestre del año, bueno, es algo que te afecta mucho a la psicología, y justamente eso es lo que provocan las correcciones de mercado. Te afectan mucho el sentimiento, o sea, te afectan mucho la forma en la que vos procesás tus inversiones. Entonces, el primer consejo, que básicamente es como lo mismo que vengo diciendo en informes anteriores cuando trato de abordar cómo tenemos que enfrentar esto que estamos viviendo, es, por un lado, no entrar en pánico. O sea, no nos olvidemos, agarren cualquier libro de evaluación de empresas y van a ver que en última instancia el valor de una empresa es su capacidad para crear valor para sus accionistas. ¿Y a qué me refiero cuando digo crear valor para sus accionistas? Obtener rendimientos con sus negocios, con sus productos, con sus servicios que sean superiores a su costo de capital. Eso sería crear valor para sus accionistas. Y bueno, las empresas que solemos nombrar en estos informes son perfectamente capaces. Recordemos que hemos visto el caso puntual de Google, pero también podríamos tomar el caso de Amazon, el de Facebook, el de Apple, el de Microsoft, el de, bueno, Adobe incluso, que ha sido muy golpeada. Sería muy interesante también verla a estas valuaciones. Mercado Libre también a estas valuaciones es una empresa que vale la pena mirarse. Entonces, lo que importa es eso, en última instancia, el valor de una compañía y por lo tanto el precio de sus acciones está determinado por la capacidad que tenga la empresa para crear valor para sus accionistas. Entonces, si yo tengo ese tipo de empresas en este momento y las he analizado y miro sus márgenes de rentabilidad y miro sus ventajas competitivas y cómo están sus industrias, si sus industrias están creciendo, si las empresas están aumentando en cantidad de clientes, están aumentando en facturación, si justamente son empresas que tienen poca deuda, entonces no se verían tan negativamente afectados en un contexto inflacionario si tuvieran que refinanciar deuda, por ejemplo, con tasas de interés a la alza. Bueno, si yo tengo empresas de este estilo, bueno,
no debería preocuparme tanto, incluso si sigo viendo baja y esto efectivamente se convierte en un mercado bajista y seguimos viendo baja el resto del año, porque en definitiva a la larga lo que va a primordiar, lo que va a terminar imponiéndose es la capacidad que tienen las empresas de crear valor para sus accionistas, y eventualmente el precio de las acciones los va a seguir. O sea, solamente estoy jodido en este momento si realmente necesito sacar liquidez de mi portafolio. Si realmente necesito, porque tengo que hacer tengo un gasto, tengo algo que quiero hacer, algo que quiero comprar, necesito dinero, bueno, solamente estoy jodido en ese caso. Pero si no necesito el dinero en este momento, cualquier planificador financiero te diría que bueno, que aguanta. O sea, no es momento de vender las acciones, sobre todo si son empresas de muy buena calidad. O sea, no tiene sentido hacer lo que no haríamos con otros activos financieros. Y es increíble, o sea, es increíble que uno tenga que explicar este tipo de cosas, pero realmente cuando invertimos en acciones o invertimos en activos financieros, pero principalmente en acciones, es increíble, pero tomamos decisiones que jamás tomaríamos con respecto a el mismo tipo de actitud, el mismo tipo de operación en activos más reales. O sea, comparemos siempre como comparamos con la inversión inmobiliaria. O sea, generalmente uno compra una propiedad y trata de venderla cuando el precio sube, no cuando el precio baja. Y cuando uno quiere comprar una propiedad inmobiliaria para alquilar, o sea, como inversión, trata de buscar los momentos en los que el precio del metro cuadrado esté más bajo, no más arriba. Pero con respecto a las acciones, no sabemos qué pasa. Hay todo un tema psicológico, está recontra estudiado psicológicamente, de qué es lo que pasa para que a medida que suben los precios de las acciones la gente las demanda más, y ahora que las valuaciones de las empresas están sumamente atractivas, están, como diría Warren Buffett, Peter Lynch, Howard Marks, a precios totalmente de remate, de ganga, de descuento. Ahora no las quiere nadie. O sea, cuando debería ser al revés. O sea, si uno piensa Argentina, por ejemplo, con la recesión, con los problemas que estamos teniendo, el precio del metro cuadrado de las propiedades argentinas ha caído mucho durante los últimos años. Y bueno, gente que tiene una propiedad inmobiliaria en absoluto está pensando en venderla en este momento porque cree que justamente se va a recuperar. Ahora, hay personas que durante este tiempo han vendido las acciones simplemente porque cayeron de precio. Y yo puedo, o sea, bueno, obviamente, o sea, no sería ninguna noticia si tengo que decir que justamente mis charlas con los clientes durante los últimos 2 meses han sido netamente psicológicas y tratar de convencerlos de por qué no tienen que vender, porque pasa todo el tiempo de gente que quiere vender sus acciones solamente porque han caído. Y yo les explico, bueno, o sea, digo, mira, tenés Google, tenés Microsoft, tenés empresas de muy buena calidad, tenés Apple que está por sacar un nuevo iPhone que tiene bastantes buenas críticas, por lo menos los prototipos que han aparecido para el próximo mes de septiembre, que va a sacar un producto nuevo. O sea, y aún así no importa. O sea, la única razón para querer vender sus CDRs, por lo menos la experiencia que yo he tenido, es el precio ha caído. O sea, esa no puede ser nunca una justificación. Si realmente invertimos en compañías y nos tomamos el trabajo de estudiar una empresa para ver si es una buena inversión, o sea, no puede ser razón para comprarla que el precio está subiendo y todos la están comprando. Ni tampoco puede ser razón para venderla que está cayendo y ya cayó mucho y va a seguir cayendo, todo, porque lo que importa es la capacidad que tiene la empresa de crear valor para sus accionistas. Si es capaz de hacerlo, a pesar de los vaivenes emocionales que puede tener el mercado, como sucede en este momento, a la larga se va a recuperar. Y justamente en ese contexto es donde, bueno, ok, si necesito liquidez lo puedo aprovechar para venderlo, pero no en un momento extremo como este, donde justamente estamos en el extremo negativo, porque estaremos tomando malas decisiones de inversión que nunca las tomaríamos cuando se trata de comprar o vender un auto, comprar o vender un departamento, o incluso cuando se trate de artículos más cotidianos como televisores, como heladeras. O sea, no actuaríamos en esos casos de la misma manera que actuamos como nos pasa cuando invertimos en acciones. Pero bueno, la psicología
el hecho de ver a la empresa cotizando todos los días en el mercado, el hecho de ver la cuenta comitente nos afecta psicológicamente de una manera increíble y nos hace tomar decisiones que si las pensamos para otras cosas nos parecerían totalmente estúpidas. Pero, o sea, si lo pensáramos para propiedades inmobiliarias, para comprar un auto, o sea, no podíamos creer que una persona es capaz de, bueno, cuanto más sube el precio del auto, más lo compro. Y cuanto más se ha devaluado el precio de mi auto, entonces ahí más lo vendo. O lo mismo, las personas saliendo no sé, en este contexto de caída del metro cuadrado en Argentina, las personas saliendo a vender desesperados sus departamentos porque está cayendo de precio. No, no pasa eso en el mercado inmobiliario. ¿Por qué pasa con las acciones? Bueno, porque por un lado es infinitamente más fácil vender una acción en el mercado que vender un departamento. Y por otro lado no cotiza el metro cuadrado todos los días de tal manera que podemos ver si nuestro departamento ha subido o bajado de valor, como sí pasa con las acciones. Eso obviamente que contribuye a que justamente nuestras inversiones sea algo emocional. Y de hecho los datos lo reflejan. Los datos reflejan. JP Morgan hace todos los años este informe, que lo hace más o menos a mediados de año. Este informe tiene más o menos un año de viejo, pero todos los años lo hace. Vamos a ver qué pasa ahora cuando lo publique este año. Obviamente no es un informe gratuito, pero bueno, se puede conseguir. Si uno lo busca un poco en internet se consigue. Y es muy interesante esto porque generalmente lo que hace es esto, es mostrar los rendimientos anualizados, digamos, los rendimientos anualizados de diferentes clases de activos durante los últimos 20 años. Eso lo va actualizando todos los años. Y hay cosas muy interesantes. Por un lado, bueno, los rates, que suelo hablar de los rates en este informe. Desafortunadamente no tenemos en Argentina CDR de rates. Estaría muy bueno que lo haya, porque básicamente es la manera de invertir en inmobiliarios, o sea, hacer inversiones inmobiliarias sin la necesidad de tener que comprar departamentos. O sea, uno compra un REIT, que es un Real Estate Investment Trust, y básicamente tiene las mismas ventajas fiscales que la inversión inmobiliaria. Los REITs están obligados a repartir más de, como mínimo, el 90% de sus ingresos en forma de dividendos, que sería como el alquiler básicamente, lo que uno recibiría por el alquiler, y tienen un tratamiento impositivo exactamente igual a el que tienen las propiedades inmobiliarias, los alquileres en Estados Unidos. Acá en Argentina, desgraciadamente, lo que noto es que si llegara a haber algún tipo de CDR de rates, dudo que el gobierno argentino le vaya a querer dar un tratamiento impositivo, y cuando repartan dividendos, que obviamente son dividendos importantes porque es más del 90% de la ganancia tiene que ser transferida en forma de dividendo, acá le van a aplicar el impuesto como si fuera un dividendo común, y bueno, o sea, el rendimiento de la inversión va a ser mucho menor. Pero bueno, si invierten directamente en Estados Unidos, si tienen cuenta en algún agente de bolsa de Estados Unidos, consideren diversificar su portafolio y agregar rates. Son sumamente interesantes como instrumento de inversión, y de hecho acá muestra que el rendimiento durante hasta mediados de 2021, desde 2001 a 2020, fue 10% anual en dólares. Es un excelente rendimiento. Después tenemos equity de mercados emergentes, small caps, high yield, supongo que serán bonos high yield, el Standard & Poor's 7,5, 60-40, obviamente 60 acciones, 40 bonos, 40-60, 40 acciones, 60 bonos, developed markets, o sea, mercados desarrollados, el equity de mercados desarrollados a nivel mundial. Acá el propio JP Morgan va explicando qué índice se utiliza para cada uno de estos, los bonos, y acá está lo más interesante, el average investor. O sea, vemos todos estos rendimientos que han tenido estos activos, estas diferentes clases de activos durante los últimos 20 años, y vemos que el rendimiento promedio anual del inversor promedio de Estados Unidos ha sido 2,9, con una inflación de 2,1. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo puede ser que con tan buenos rendimientos el inversor promedio de Estados Unidos tenga casi un 3% de rendimiento promedio anual? Bueno, básicamente porque hacen esto, hacen lo que no tienen que hacer, o sea, comprar cuando suben y vender cuando baja.
Y efectivamente, yo en informes anteriores les he mostrado este artículo de Wall Street Journal, que ya es bastante viejo, o sea, es del 31 de diciembre de 2009, donde justamente ellos marcaban cuál era el mejor fondo de inversión de la década entre el 2000 y el 2009, una década que arrancó con la burbuja.com y terminó con la crisis financiera de 2008, en la cual el Standard & Poor's básicamente rindió cero. O sea, si tomamos 1 de enero del 2000, 31 de diciembre del 2009 y me fijo el rendimiento del Standard & Poor's, es prácticamente cero. Y si lo ajusto por inflación, me da negativo. Entonces, lo que hace Wall Street Journal acá es buscar el mejor fondo de inversión de la década, que acá lo encuentra, es CGM. Entonces lo que dice es que es un fondo muy chiquito, o sea que tampoco es un fondo muy representativo porque no es un fondo donde podría participar una gran cantidad de gente, son menos de 4.000 millones de dólares, es nada para Estados Unidos, pero lo que muestran ellos acá es que este fondo obtuvo un rendimiento del 18% promedio anual, o sea, en una década en la cual el Standard & Poor's básicamente punta a punta en toda la década rindió 0%, este fondo hizo 18% promedio anual. Ahora, ¿qué es lo que aclara más abajo? Una lástima que los inversores no estuvieron ahí para disfrutar de esas ganancias, porque el típico cuotapartista sería de este fondo CGM perdió 11% anual a lo largo de los últimos 10 años terminados el 30 de noviembre, de acuerdo con Morningstar. ¿Qué pasó? Bueno, ellos mismos lo explican acá. Los inversores básicamente compran cuando el fondo sube y lo venden cuando el fondo baja. Dice Investor Return, o sea, los rendimientos de los inversores pueden ser menores a los rendimientos totales del fondo porque los accionistas, en este caso serían los cuotapartistas, a menudo compran el fondo después de que ha tenido una gran suba y lo venden cuando cae y está cerca del mínimo. O sea, ¿cuál es la conclusión que puedo sacar yo de esto? A ver, ¿cuál es el consejo que yo les puedo dar? ¿Ustedes quieren convertir un muy buen rendimiento de un activo financiero en un rendimiento mediocre o negativo? Bueno, simplemente hagan lo que hacen la mayoría de los inversores. Compren cuando los precios suben y vendan cuando los precios bajen. O sea, no tengan paciencia, básicamente no sepan ni por qué compran lo que compran. O sea, simplemente veamos qué es lo que está comprando la gente, lo que está subiendo, compremos eso y cuando las cosas empiezan a ponerse mal y vemos que pasan un par de meses y los precios están bajando, bueno, vendamos. Entonces, de esa manera vamos a convertir un muy buen rendimiento anualizado de varios activos financieros, como muestra acá JP Morgan, en un rendimiento absolutamente mediocre por obra y gracia de nuestro accionar como inversores en el mercado, básicamente ligados por emociones. Bueno, ya entonces para ir cerrando, bueno, no me queda mucho más que, bueno, volver a repetir, no entrar en pánico. O sea, si somos conscientes de las empresas en las que hemos invertido, y hemos invertido en buenas empresas con poca deuda o nula deuda, con altos márgenes de rentabilidad, con buenas ventajas competitivas, no deberíamos desesperarnos, incluso si esto termina convirtiéndose en un mercado bajista, e incluso si termina habiendo una recesión en Estados Unidos, porque de vuelta, si no necesitamos vender, si no necesitamos el dinero ahora, podemos mantener tranquilamente nuestra inversión. Eso obviamente puede ser que testee nuestra psicología, pero de nuevo, cuando vienen las emociones a testear nuestra psicología, ahí tiene que estar todo el estudio que hicimos nosotros sobre la empresa, sobre la compañía, como para decir, bueno, yo estoy invertido en una buena empresa y estoy invertido por causas racionales con respecto a esta empresa, no por causas emocionales. Y si voy a vender, la realidad es que en estos contextos la gente vende por emocionalidad, porque si uno va y mira las empresas, no hay razón, o sea, no hay sentido racional para decir voy a vender una empresa que está creciendo, que no tiene deuda, que tiene muy buenos márgenes de rentabilidad, o sea, solo porque el precio ha caído, pero el precio ha caído básicamente por una exageración del sentimiento inversor, no porque se han deteriorado tanto sus fundamentos como para justificar semejante baja. Y lo digo porque justamente la tentación con respecto a
lo que está pasando en otros sectores, con las acciones de otros sectores, siempre está vigente. Entonces siempre está la idea de, bueno, ok, me vengo aguantando las tecnológicas desde hace meses, las voy a vender y voy a terminar comprando empresas petroleras. Bueno, recuerden lo que decíamos en el informe anterior. Si uno cree que el petróleo se va a ir a $125, y sí, bueno, sí tiene sentido comprar empresas petroleras, pero tengamos en cuenta que si yo compro empresas petroleras en este momento, por más que compre la mejor empresa, con la menor cantidad de deuda, con la mejor gerencia, con un montón de campos explotándose en este momento, pero el petróleo se va a, no sé, a $90, voy a perder dinero, o sea, las acciones van a caer. Y si el petróleo no se recupera, bueno, difícilmente el precio de la acción se recupere. Entonces tengamos siempre muy en cuenta eso, para no tomar decisiones de inversión que son más que nada emocionales, pero que a la vez llegan tarde, porque obviamente para comprar empresas petroleras, teniendo en cuenta que justamente su principal driver es el precio del petróleo, solo hay que comprarla cuando yo considero que el precio del petróleo va a seguir subiendo. Lo mismo, digamos, lo mismo pensando en un contexto inflacionario. O sea, para un contexto inflacionario muchos dicen, no, bueno, hay que comprar empresas de consumo básico. ¿Seguro? Esa es mi principal pregunta, porque en general cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las empresas que mejor enfrentan los contextos inflacionarios? Bueno, número uno, las empresas que no tienen deuda, porque justamente no tendrían que estar refinanciando deuda a tasas más altas porque la Fed está subiendo la tasa de interés. Después, empresas que tengan fuertes ventajas competitivas con poder de fijación de precios que les permitan poder trasladar aumentos de precios sin perder clientes. Después, por otro lado, empresas con altos márgenes de rentabilidad, de tal manera de que puedan absorber aumentos de costos y tal vez no trasladar completamente el aumento del costo al aumento de sus productos finales. Entonces pueden absorber, pero claro, necesitan tener márgenes de rentabilidad alto, de tal manera de que, bueno, se achiquen un poco los márgenes de rentabilidad, pero la empresa no termine perdiendo dinero. Y obviamente también ayuda si la empresa está en industrias, en mercados que están creciendo, porque de esa manera entonces al mismo tiempo, a pesar de que hay inflación, y hay riesgo de recesión, la empresa también puede seguir expandiéndose, ampliando su cantidad de clientes y de esa manera incrementando sus ingresos. Bueno, todas estas características que yo les estoy diciendo, las tienen las empresas tecnológicas, las tienen las empresas de consumo que solemos hablar, las empresas de telecomunicaciones. Entonces son empresas que están muy bien preparadas para un contexto inflacionario como el que vamos a tener, porque la inflación va a seguir alta, irá bajando de a poquito, pero va a seguir alta porque además, repetimos lo mismo que decíamos anteriormente, el gobierno de Estados Unidos necesita esto y la Fed lo está ayudando para tratar de licuar toda la mayor cantidad de deuda que pueda. Obviamente no va a poder licuar una enorme cantidad, pero va a intentar licuar todo lo posible. Pero bueno, necesita hacer eso porque no tiene forma, sino porque la cantidad de deuda que hay en el sistema es muy grande, entonces necesita de alguna manera licuarla. Entonces la inflación se va a mantener alta y la tasa de interés se va a mantener en términos negativos seguramente todo el resto del año y tal vez gran parte del año que viene también, tal vez todo el año que viene también. Así que estamos en ese contexto, así que si uno tiene que pensar en qué invierto en este momento, o sea, qué tipo de portafolio de inversión armo, tenga en cuenta de que si cree que viene una recesión, las empresas de sectores value, o sea, las empresas financieras, las empresas industriales, las empresas de materiales, las empresas energéticas, son las más vulnerables a este tipo de contextos recesivos, porque justamente son empresas muy cíclicas, son empresas que dependen mucho del financiamiento bancario y son empresas que dependen mucho del ciclo económico, porque son empresas con alto apalancamiento operativo, como explicábamos en el informe anterior, son empresas que tienen muy altos costos fijos en relación a sus costos totales. Entonces, si llega a venirse una recesión en Estados Unidos, ese tipo de sectores van a sufrir mucho más que aquellos sectores de empresas que son mucho más livianas en capital, son mucho menos capital intensivas, como pueden ser las empresas tecnológicas, las empresas de consumo y las empresas de telecomunicaciones y las empresas de la salud. Entonces, si vamos a comprar acciones en este momento, conviene más comprar de estos últimos 4 sectores y no de los sectores típicamente value. Y más aún, si llegamos a considerar que eventualmente esto
puede efectivamente terminar siendo una corrección de mercado que se propagó mucho y eventualmente va a venir la recuperación, porque lo que me marca acá los datos, si yo tomo el Russell está muy bueno porque es un índice bastante amplio y tiene índice Growth y tiene índice Value, o sea, de vuelta, ¿no? Growth, estamos hablando de sector tecnológico, sector de consumo discrecional, sector de telecomunicaciones y algunas industrias del sector de la salud, y sectores value, bueno, también algunas industrias del sector de la salud, como las farmacéuticas, por ejemplo, que son más value, y también sector financiero, sector industrial, sector de utility, sector de materiales, sector energético y sector de consumo básico. Entonces, cuando estamos hablando de growth y value, estamos hablando de esos sectores. Entonces, básicamente acá es como están mostrándome el retorno, el rendimiento diario del Russell Growth menos el rendimiento diario del Russell Value. Entonces, lo que vemos acá es que hay una correlación positiva. ¿Qué quiere decir? Que los días, o sea, esto está tomado desde el 1 de enero de 2022 hasta mediados de mayo, hasta el 25 de mayo. Entonces, lo que está marcando esto es una correlación positiva, lo cual quiere decir que los días de baja, las empresas, los sectores que más han bajado son los sectores en crecimiento, los sectores growth, pero de la misma manera, en los días de suba son los que más han subido. Esto no debería ser noticia para nadie, porque es obvio que los días de baja, las empresas que más han bajado fueron las tecnológicas y las de consumo discrecional y las de telecomunicaciones, pero de la misma manera, los días de recuperación, cuando los mercados se han recuperado, son las empresas que también más han subido. Entonces, mirando de aquí al futuro, acá está la cuestión, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? O sea, si tengo acciones, estoy comprado en acciones, de vuelta, no entrar en pánico. O sea, si estoy comprado en buenas empresas, a la larga me va a ir bien y no tengo por qué entrar en pánico. Si estoy comprado en buenos fundamentos, en empresas que están creando valor para sus accionistas, que están obteniendo rendimientos por encima del costo de capital, a menos que necesite vender en este momento, no tengo razones para ir desarmando mis inversiones, porque obviamente muchos pueden decir, bueno, pero yo quiero vender para recomprar más abajo. Y mi comentario es, bueno, te deseo muy buena suerte. A ver, Warren Buffett dice que no se puede hacer, Howard Marks dice que no se puede hacer, Peter Lynch dice que no se puede hacer. Capaz que vos lo lográs, no sé. Digo, capaz que llega algún día uno que es capaz de hacerlo. Hasta ahora nadie lo ha logrado, pero bueno, o sea, tal vez alguno le logra pegar al piso y efectivamente recomprar más abajo y adivinar cuándo ha sido el piso. Yo prefiero no perder el tiempo intentando hacer eso. Prefiero focalizarme en lo que sí puedo controlar, que es justamente en ver en qué estoy invertido, en qué tipo de empresa estoy invertido, para de esa manera no perder la calma en estos contextos donde claramente todos vemos que la gente pierde la calma y empieza a tomar decisiones que les parecerían totalmente irracionales si las tomaran con respecto a otro tipo de activo, como por ejemplo los departamentos, las inversiones inmobiliarias. Entonces, de aquí para adelante, obviamente, si yo creo que eventualmente esto se va a recuperar, las empresas de sectores en crecimiento son, como me marca acá el Russell, las que más debería estar comprando en este momento. E incluso si yo creo que se viene un contexto inflacionario, que el contexto inflacionario va a seguir vigente, que yo creo que así será, también son las empresas que están mejor preparadas para enfrentar este tipo de contexto. Pero bueno, nadie nos obliga, o sea, si tengo liquidez, puedo perfectamente esperar. Acá en Argentina tenemos obligaciones negociables en dólares, por ejemplo, que tienen lindos rendimientos y son bastante seguras. Entonces, no estamos obligados a que si tenemos liquidez en este momento, salgamos, bueno, a ver qué CDR me compro, si me compro un banco, una petrolera o me compro una tecnológica. Bueno, no, tenemos otras alternativas de inversión, o sea, si es que no sabemos qué va a pasar, si no sabemos si esto efectivamente ya terminó y ahora sí ya efectivamente las acciones se van a recuperar, o si eventualmente el mes que viene vamos a saber que efectivamente Estados Unidos está en recesión y entonces vamos a tener un mercado bajista que se va a prolongar durante varios meses más. O sea, si todavía no nos hemos decidido cuál es nuestro escenario más probable a futuro, si efectivamente es que esto es una exageración y por lo tanto es una oportunidad de compra, o
efectivamente esto es una recesión y esto va para varios meses. Si todavía no nos hemos decidido, tenemos obligaciones negociables en dólares, tenemos instrumentos acá en Argentina para poder invertir a la espera de que se aclare un poco el panorama y de esa manera podamos invertir en CDRs. Obviamente que si creemos que esto efectivamente es una corrección de mercado, las valuaciones de los CDR son maravillosas en este momento, son bajísimas, nos están dando oportunidades increíbles que tal vez dentro de unos meses nos parezca increíble lo baratas que estaban las acciones. Pero bueno, eso va a ser algo post facto y va a depender justamente de la información que empiece a aparecer durante el próximo mes con respecto a la actividad económica de Estados Unidos. Así que queda en nosotros a ver, dependiendo de los escenarios a futuro que tengamos, si efectivamente seguimos aprovechando estas valuaciones tan bajas para comprar CDR o mejor nos mantenemos un poco al margen, compramos obligaciones negociables en dólares a la expectativa de que esto efectivamente se aclare un poco más. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.